Seguimos, hermanos y amigos, con la serie de El triunfo de Cristo en la cruz. Ahora vamos a desarrollar el tema número 6, que lleva por título Pasión, crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Conforme al tema anterior, el tema número 5, estamos en el último interrogatorio al Señor Jesucristo, el sexto y último interrogatorio, que viene siendo la segunda vez con Pilato, ante Pilato. Era de mañana, muy temprano, eran las 6 de la mañana en el cómputo romano. No confundirse porque el cómputo judío es otra cosa. El Señor Jesucristo fue interrogado para ser crucificado. Y Pilatos sabía que era inocente y hizo todo lo posible para liberarlo, pero finalmente cedió a los requerimientos y a la presión de los sacerdotes y de los líderes religiosos. Por lo que allí en Juan 19, versículo 15, leemos: Pilatos les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y en Mateo capítulo 27, versículo 24 y 25 nos dice: viendo Pilato que nada adelantaba, porque él estaba tratando de liberar a Cristo, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Y respondiendo los del Sanedrín y el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en Juan 19, 16, finalmente dice que entonces Pilato entregó a Cristo a ellos para que fuese crucificado. Y de esta manera quedó confirmado el rechazo nacional a Cristo como el tan esperado Mesías. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo comienza un doloroso proceso de burla y de humillación. Es azotado, es flagelado por los soldados romanos de una forma brutal, le colocan una corona de espina en la cabeza, le colocan un manto púrpura y una caña en su mano derecha, para luego burlarse de él al decirle, como lo explica Mateo 27, versículo 29, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Fíjese que el rey del universo fue tratado como el peor de los criminales. Se hace claramente visible lo que significa cargar con la vergüenza del pecado humano. Cristo entonces es obligado a llevar la pesada cruz hacia el lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Varias veces se cae bajo el peso tremendo de su cruz. Entonces se le obliga a un hombre que venía del campo para que le ayudara. Y este hombre fue Simón de Cirene. Mientras las mujeres estaban llorando por él. Y Cristo les dice a ellas, y esto lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 28. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El sufrimiento de Cristo fue un grave problema, pero más grave fue el problema del pecado que causó tal sufrimiento. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, Cristo fue clavado en la cruz a la hora tercia o la hora tercera. Y aquí estamos hablando del cómputo judío. Y entonces, tal como lo dice Marcos 15, 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Y por qué hago énfasis? Porque la tercera hora era el sacrificio en el santuario
terrenal del primer cordero en el servicio continuo. Acuérdese que en el santuario terrenal se sacrificaban 2 corderos por día, uno en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana era la hora tercera y casualmente Cristo fue crucificado, clavado en la cruz a la hora tercera. Y luego en el madero, arriba de su cabeza, le pusieron lo que dice allí Marcos 15, versículo 26, que la causa de la muerte del Señor Jesucristo era que su causa era el rey de los judíos. Marcos 15, 27 nos dice que crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y hasta aquí podemos ver el cumplimiento perfecto de la profecía del profeta Isaías, el capítulo 53. No podemos leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos y vamos a comenzar del 3 al 5 y luego saltamos al versículo 12. Y dice lo siguiente: despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo ya clavado en la cruz, pasemos ahora a hablar y a comentar los últimos 7 momentos en que el Señor Jesucristo habló estando en esa condición, clavado en la cruz, antes de morir. Las 7 expresiones finales de Cristo Jesús, cada una cargada de un significado eterno. Primero, pide al Padre perdón por sus verdugos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo estaba orando por los soldados, por los líderes religiosos, por el mundo entero, por su pueblo, y aún en su extremo dolor manifestó amor perfecto por los demás. Vamos al punto 2. Mientras uno de los malhechores lo injuriaba, el otro reconoció su vida de pecado y su justa condena de ser crucificado por las consecuencias de su vida pasada. Reconoció a Cristo como a Dios. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 40, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, en la misma condenación? Entonces Cristo, en el último momento, se dirigió al ladrón arrepentido, de corazón sincero, y le dio la esperanza de la salvación mediante la fe. En Lucas 23, 43 dice lo siguiente, y aclaro, sacado de la Biblia interlineal griega y español, dice lo siguiente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto 3. Estando aún en la cruz, el Señor Jesucristo muestra un cuidado incondicional y su responsabilidad, porque al ver a su madre y a su discípulo amado juntos, le encomienda a Juan, que era su discípulo amado, el cuidado de su madre. Y esto lo encontramos en el capítulo 19 de Juan, versículos 26 y 27, que dicen lo siguiente: dijo primero a la madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió, es decir, recibió a la madre de Jesús en su casa. Vamos al punto 4.
El momento más profundo del sacrificio se produce cuando Cristo siente la separación del Padre. Debido al peso extremo de la carga del pecado del mundo, aquí el Señor siente el verdadero costo de la redención. Entonces Cristo expresa su clamor por su abandono de su Padre, que está registrado en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento que está registrada en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sigamos con el punto 5. Este es un momento dado donde el Señor Jesucristo, permaneciendo en ese gran sufrimiento clavado en la cruz, sintió el deseo de beber agua. Y allí en Juan 19, 28 dijo, tengo sed. En su lugar, los soldados romanos le dieron a beber vinagre con el propósito de aplacar el dolor físico extremo, porque el vinagre venía a jugar el papel de calmante, cumpliéndose lo que estaba profetizado en el Salmo 69, versículo 21. Me pusieron veneno por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vamos al punto 6. Mientras continuaba en su agonía en la cruz, el Señor Jesucristo dijo lo que está registrado allí en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. En griego es la palabra tetelestai. Se traduce como pagado totalmente. Esto significa que la misión del Señor Jesucristo en el plan de redención, en su primera venida aquí a la tierra, había cumplido, fehacientemente. Su misión terminó. El sacrificio sustitutorio fue perfecto, fue suficiente y ha sido aceptado por Dios. Satanás fue derrotado y el destino del universo quedó asegurado y en victoria, porque la victoria sobre el pecado y sobre el originador del pecado había concluido y había terminado de forma victoriosa. Finalmente, el punto 7, la última expresión del Señor Jesucristo en la cruz, es cuando Él entrega voluntariamente su vida al Padre, demostrando una confianza total y absoluta a su Padre Dios. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 46, donde el Señor Jesucristo dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Al morir el Señor Jesucristo, se produjeron momentos y situaciones sobrenaturales. Hubo 3 horas de oscuridad allí en la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La tierra tembló. Varias tumbas se abrieron y finalmente el centurión y sus soldados que estaban custodiando a Cristo, a los crucificados, y esto lo encontramos en Mateo 27, versículo 54, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga.